Estamos hablando con el embajador del Uruguay en nuestro país. Bueno, nos comentaban el cambio en estos 3 años y medio en el que se encuentra aquí, en Paraguay. Y esta noticia que esta semana anunciaba el presidente de la República, la posibilidad, o decía el presidente, que vamos a pelear con Argentina y Uruguay casualmente, en la triple alianza casi, falta Brasil, pero por un bien, ¿verdad? Que tiene que ver con montar un mundial. Y nos recordaba el embajador justamente, el primer mundial de fútbol fue en Uruguay. Sí, fue en Montevideo en 1930, un mundial absolutamente diferente al que se va a llevar a cabo ahora en Rusia, después en Qatar, y ojalá que lo podamos también traer a la región en el 2030. Fue una osadía que tuvo Uruguay. Era un Uruguay diferente también, un Uruguay bastante moderno para la región, con reformas sociales y económicas muy pioneras, y que logró a través de su diplomacia y de su gobierno captar la atención de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, y logramos celebrar el primer mundial, que creo que tuvo 6 u 8 países participantes, entre ellos Paraguay. Sí, sí. Que te voy a contar una anécdota. Paraguay, digamos, concentró en el departamento de Florida. Es un departamento que está en el centro del país. Y cuando fue al departamento de Florida, bueno, dejó de regalo la camiseta de Paraguay a la selección nacional, o mejor dicho, a la selección departamental de Florida, y desde ese momento los colores de la selección departamental de Florida son los colores de Paraguay. Mira. Lo contó aquí el propio intendente de Florida. El albirroja, ¿no? Y bueno, fue un mundial, como ya dije, con poca participación, pero fue el inicio de un sueño mundialista que la FIFA después, afortunadamente, lo pudo ir replicando cada 4 años, salvo los años de la Segunda Guerra Mundial. Y Uruguay hace tiempo que viene diciendo, bueno, queremos que el centenario de ese primer mundial sea en Uruguay. Apareció Argentina ahí, también coqueteando con esa posibilidad. Uruguay no tiene, obviamente, la infraestructura ni la capacidad logística para absorber una celebración deportiva de tal naturaleza, y sí abrazó la idea argentina. Es un tema que está incluso en nuestra agenda bilateral con Mercosur, me imagino, ¿no? Sí, pero fundamentalmente bilaterales. Bilaterales. Y bueno, en estos días también el presidente Cartes anuncia la intención. Todavía no hay nada oficializado. Sí, estamos hablando todavía de no está intenciones, oficializada la presentación de la candidatura, porque todavía falta tiempo, pero sí se van perfilando algunos mecanismos y de que Paraguay pueda ser subsede de ese mundial. Y hay una razón objetiva y lógica, y es que desde el 2026, o sea, dentro de 2 mundiales, el número de participantes, que es una idea del propio presidente de la FIFA, Infantino, que tiene el apoyo del Consejo Directivo de la FIFA, pase a ser, de 32 pase a ser, creo que 48 estados, países que van a participar. Entonces son más partidos, más cruces y más sedes y subsedes. Entonces, quizás, creo que a partir del 2026 México lo quiere hacer o presenta su candidatura junto con Estados Unidos y otro país para repartirse esa responsabilidad. Bueno, si desde el 2026 se logra esa lógica de organización, a lo mejor podemos traerlo a la región con Argentina y con Paraguay. Sería fantástico, y hay que ponerse a trabajar ya. Claro. Y sobre todo también en esto, no es solamente una unificación futbolística, por llamarlo así, sino todo lo que conlleva, ¿no? Y en un momento lo que es la región, porque todo esto tiene como un impacto no solamente como en Mercosur, sino como somos vistos. Sí, exactamente. Es una prueba de fuego. Lo fue para Sudáfrica, me acuerdo, en el año 2010. Había algunas incertidumbres, si es que África puede organizar un mundial de fútbol. Yo creo que lo hizo, y lo hizo de manera sobresaliente, un mundial que para nosotros es muy caro, porque Uruguay logró el 4º puesto en esa oportunidad, pero sí hay que ponerse a trabajar, es una prueba de fuego, y nos obliga a coordinar mejor temas de infraestructura,
de conexión aérea, ese turismo cómo lo vamos a repartir, porque obviamente no es un turismo que va a ir solamente a Argentina o a Uruguay o a Paraguay, es un desafío institucional muy interesante y estoy seguro que lo vamos a hacer. Tendremos más canas en esa oportunidad, sí, un poco pero vamos a estar recordando cuando lanzamos la idea. Así mismo. Y ojalá que la Copa quede en la subregión. Bueno, justamente es una forma de integración, sí, ¿verdad? Porque totalmente. Lo que se demuestra que es distinto, ¿verdad? Totalmente. Que lejos de las animadversiones que pueden existir, al contrario, hay una región que trabaja en forma conjunta, Asia que supera sus crisis en forma conjunta, ¿verdad? Exactamente. Asia, que es un continente tan competitivo entre los propios países, logró Corea y Japón hacerlo sí, de manera coordinada y de manera eficiente. Después esa infraestructura queda. Yo veo que hace poco Cerro Porteño construyó un estadio con todas las exigencias y estándares que exige la FIFA. Peñarol, que es un equipo muy importante en Uruguay, también tiene un estadio con esas características. Bueno, poco a poco nos vamos ayornando y aspiramos a cosas más interesantes también. Embajador, a nivel comercial, ¿cómo es, digamos, el tema importación-exportación entre Uruguay y Paraguay? Tenemos un comercio muy dinámico y más o menos de un lado al otro estamos vendiendo unos 130 millones de dólares. O sea, Paraguay le vende a Uruguay unos 130 millones de dólares, Paraguay le vende a Uruguay prácticamente lo mismo. Somos dos países que comerciamos al mundo lo mismo, tenemos la misma matriz exportadora, somos productores de alimentos, somos productores de granos, de carne. Uruguay tiene la diferencia que ha ingresado en su matriz exportadora la celulosa porque tiene 2 plantas importantes y ahora va en la construcción de una tercera. Y lo que cambia la ecuación es, bueno, hay muchas inversiones de uruguayos aquí, ustedes utilizan mucho la logística uruguaya. Hoy estaba en un evento de logística que organizó una empresa uruguaya aquí y decía que el 40% de los movimientos de los transbordos en el puerto de Montevideo son carga paraguaya de origen de nuestros commodities, o ¿no? de destino, de sus commodities. Ustedes sacan los granos por Nueva Palmira y una cantidad de importaciones entran por el puerto de Montevideo y el turismo también es un elemento importante a la hora de vernos en la relación bilateral. Hay unos 50.000 paraguayos que año tras año vacacionan en Punta del Este, en Montevideo. Estamos tratando de que el turismo uruguayo, que es muy corporativo y que es muy de empresarios, pueda reorientarse a descubrir las maravillas que hay en este país desde el punto de vista de la naturaleza o como mercado de compras o como o ver las ruinas jesuitas. Estamos trabajando ahí. Bueno, se lanzó ahí justamente la semana la ruta de Artigas, entre otros, que genera interés en los uruguayos. Sí, nos decía el presidente de Amazonas, justamente la línea aérea que nos conecta, de que justamente los vuelos de Uruguay para Paraguay son mucho más comerciales e inclusive casi a pedidos, Gloria, ¿te acuerdas? Sí, sí, realmente corporativos y sobre todo, por ejemplo, las cantidades que tuvieron que aumentar, ¿no? Sí. O sea, aumentaron cantidad de vuelos y eso demuestra realmente cómo está funcionando. Obviamente Paraguay es como el gran alimentador, pero sí se utiliza, ¿no? Sí, y eso está muy bueno. La política de aeronáutica, la política de los dos países es de cielos abiertos. Significa que cuantas líneas aéreas quieran volar y unir Montevideo con Asunción o también con Ciudad del Este lo pueden hacer. Llegamos a tener 2, ahora lamentablemente tenemos una, pero esa línea Amazonas cada vez es más demandada. Estamos tratando también de que pueda haber una cierta coordinación para que el uruguayo que viene de Montevideo haga Asunción y pueda seguir a Ciudad del Este y no tener que ir, por ejemplo, a las cataratas por otros lugares que no son tan directos. Y bueno, y eso yo creo que va a permitir reorientar un poco ese turismo que es muy corporativo, que es bueno para Paraguay también, pero me parece que debe haber un turismo que valore más las maravillas naturales que hay acá y también los circuitos históricos. Por eso hicimos el lanzamiento de las huellas del Caraiguazú, de Artigas en el Paraguay, para que los uruguayos puedan advertir en su justa dimensión lo que fue el legado de Artigas en un país que tanto lo quiso, que lo cobijó y que para nosotros es
es un elemento tan afectivo y tan emocionante. Hoy hay un circuito turístico que nos va a permitir conocer no solamente lo que hizo aquí en Asunción, sino sobre todo en Curuguatí, donde vivió 25 años. Y dentro de poco iremos también a un pueblo, General Artigas, que está en Itapúa. Itapúa. Sí. Artigas entró por Itapúa en 1820 y fue dejando rastros por todos lados. Y hay un pueblo que se llama General Artigas y que queremos ahora, dentro de poco, ir a visitarlo, ojalá con alguna novedad, sobre todo para los colegios de esa zona. ¿Cuál es el nivel de población de uruguayos en Paraguay? Yo siempre digo, no la hay comunidad. un censo, pero debe haber entre 10.000 y 15.000 uruguayos que están viviendo aquí. Hubo una primera corriente migratoria hace muchos años y ya hay familias uruguayas absolutamente paraguayizadas, hasta en la forma de hablar. Yo a veces no me doy cuenta si son uruguayos o no. Y ahora, en los últimos años, con este boom de inversiones, vienen más y yo me doy cuenta por el número de residencias que están pidiendo, por el número de cédulas que se están pidiendo aquí en Paraguay y eso es bueno, Nosotros también estamos tratando de que los paraguayos vayan a vivir allá con todas las condiciones legales correspondientes. Desde hace unos meses, desde la embajada, los paraguayos que quieran ir a vivir, a invertir o a estudiar en Uruguay pueden iniciar el trámite de la residencia permanente. Ya hemos extendido 200 residencias y hay unas 50 que están en trámite y no exigimos ningún tipo de medios de vida probatorio, solamente queremos que con muy poca documentación el paraguayo que quiera ir a estudiar o a trabajar en Uruguay tenga su cédula de identidad, su residencia y acceda a los beneficios que da el Estado también a la ciudadanía uruguaya. Yo creo que esa es la verdadera forma de integración. Esa es la verdadera integración, Sí. justamente, embajador, porque a veces hablamos del Mercosur, pero con todas las trabas que existen, Sí. ¿verdad? Se vuelve un poco difícil. Yo viví en Europa y me acuerdo que vivía en Suiza, que si bien no era Unión Europea, pero uno pasa la frontera con una naturalidad y nosotros acá tenemos que esperar 3 horas Claro, para... ahí Sí. está. Hasta que el ciudadano no vea que eso se saque, no va a entender, no va a interpretar lo que es la integración. Tenemos todavía una cantidad de obstáculos visibles a la integración que hace que no nos miremos más de manera vertical. Europa creo que es un ejemplo muy interesante de cómo se tiene que concebir la integración. Y en esos ejemplos que pueden parecer secundarios, se ve el grado y el compromiso de la integración. No puede ser que tengamos que esperar tantas horas para cruzar de un país al otro. Así mismo, y ahí se está demostrando, de manera que ahí escucharon más de 250 más o menos nuevos paraguayos que apuntaron a vivir a Uruguay. Creo que hace como 5 años eran como 400 paraguayos legalmente instalados que estaban en Uruguay y es el número que está aumentando. Vemos que entonces hay muchos más uruguayos viviendo acá. De hecho que sí, ¿verdad? Encontramos muchos muy fácilmente, principalmente acá en Asunción. ¿A corto plazo, embajador, algún proyecto que esté a corto o mediano plazo? Bueno, seguir administrando esta relación que pasa por un momento muy interesante. Dentro de pocos días vamos a estar trayendo moda uruguaya, algunos diseñadores jóvenes que van a participar de la Asunción Fashion Week. Se va dentro de pocos días a firmar un convenio para eliminar la doble tributación y el intercambio de información entre las autoridades tributarias entre Uruguay y Paraguay. El año que viene Paraguay asume la presidencia pro tempore del Mercosur, seguramente habrá más visitas de autoridades uruguayas aquí. Estamos trabajando también a nivel parlamentario, hay una comisión parlamentaria conjunta de amistad entre Paraguay y Uruguay, la escuela de gobierno que opera dentro del Parlamento uruguayo está cooperando con el Congreso paraguayo para que puedan formarse cuadros políticos y aprender técnicas legislativas, aprender a debatir en el Congreso. Hay un buen relacionamiento entre las Cortes Supremas de ambos países. Estamos trayendo también
varios intendentes o gobernadores para que puedan encontrar aquí en Paraguay la posibilidad de traer sus productos o que puedan paraguayos invertir en Uruguay. En octubre vamos a hacer el lanzamiento de la temporada estival uruguaya. Ya desde el año pasado lo empezamos a hacer. Va a venir la ministra de Turismo del Uruguay a lanzar la temporada, a presentar cuáles son los beneficios fiscales y tributarios si se va al Uruguay en el próximo año, a través del descuento del IVA con las tarjetas de crédito. No sé, hay una infinidad de pretextos y de buenas noticias que vamos a seguir compartiendo, y siempre digo que los medios de comunicación aquí en Paraguay nos ayudan muchísimo porque siempre están difundiendo las buenas noticias que evidencian que entre Uruguay y Paraguay hay un buen relacionamiento también. Bueno, perfecto, embajador. Muchísimas gracias por su tiempo y por darnos este pantallazo general de las relaciones entre ambos países. La semana que viene jugamos por eliminatorias, Uruguay y Paraguay. Entonces, mantengamos este nivel de cordialidad. Así mismo. No, entonces no preguntamos del dulce de leche, ¿no? No. Dejamos para la próxima. Dejamos para la próxima. Sí. Hay buen dulce de leche en Uruguay. Sí. Muchísimas gracias, embajador Federico Peraza. Entonces, hablando aquí con nosotros en Tribuna. Hay más informaciones, muchas más entrevistas. Vamos a una brevísima pausa, en instantes más Tribuna.